Muchas gracias, Señor, en esta noche, porque nos permite, Señor, tener un tiempo para meditar en tu palabra. Y cada vez que abrimos la Biblia, Señor, hay, Señor, es una rama de conocimiento tuyo, Señor, y de tu presencia. Señor, bendito nos conecta contigo, Padre bendito. Te damos gracias en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar, bueno, las veces que tengo oportunidad, la carta a Gálatas. Esta carta de Gálatas va dirigida a los moradores de Galacia, donde está la hoy actual Turquía. Sí se acuerdan dónde está Turquía, ¿verdad? Donde se encuentran las iglesias del Apocalipsis. Bueno, entonces esta carta fue dirigida para Galacia porque Pablo, él nació cerca de Galacia, y Pablo, pues, conocía muy bien esta zona porque pasó por ahí en su primer viaje misionero. ¿Quién era Pablo? Pues bueno, fue un alumno del famoso instructor Gamaliel y tuvo un entrenamiento muy intenso con respecto de él, y los que estaban con él pues se convertían rápidamente en sacerdotes, en rabinos, porque era una exigencia muy, muy alta. O sea, él tenía el mejor de los instructores de esa época, y entonces Pablo era miembro de una ortodoxa secta de fariseos, gente de mucho conocimiento y también de mucho dinero. Y en esta primera carta, ¿por qué la quiero tocar? Porque esta fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Aunque aparece en nuestra Biblia, pues los evangelios y demás, de hecho la primera carta que se escribe en todo el Nuevo Testamento es la carta de Gálatas, y se escribió en el año 47 de nuestra era. Qué importante es tener esta oportunidad de tener las cartas, porque nos deja ver muchas cosas que no se pueden hacer. Si hubiera habido en esta época teléfono o computadora, no hubiera quedado rastro de lo que es Jesucristo, ni su obra, ni lo que hicieron cada uno de ellos. Pero al tener que estar escribiendo y estar haciendo cosas, es que hoy nos enteramos de cómo vivían, cómo hacían las cosas, cómo pensaban, por qué dificultades pasaron, por muchas cosas que ocurren en la Biblia. Podemos comprender más a los escritores, a su vida, a Jesucristo y todo lo demás. Y por eso es tan importante esta carta. Dice la Biblia también, bueno, esta carta no va dirigida a ninguna persona en específico, vamos, no va dirigida como otras cartas a algún personaje en especial, pero sí a los habitantes de este lugar donde Pablo fue el fundador de esta iglesia cuando dio su primer viaje misionero. Sin embargo, antes como hoy, la iglesia sufre muchos problemas, hay una enorme dificultad. Vamos entonces a ver Gálatas capítulo 1. Y ahorita vamos a ir poco a poco analizando un poquito de esto. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual siguió mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí empezamos con problemas. Esta carta lo que intenta es inmediatamente abarcar los problemas que había en esa parte de Galacia. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia al principio y qué es lo que pasa hoy? Pues son situaciones muy paralelas, son situaciones que se parecen mucho. ¿Por qué? Porque la iglesia de antes como la de hoy tiene muchas dificultades. Entre ellas es que se ha adulterado el evangelio. Se han hecho cosas que no son correctas conforme lo que dice la escritura, y entonces Pablo les escribe directamente a ellos. Y aquí dice la Biblia, se dan cuenta, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Y aquí vemos un problema. Dice Pablo, apóstol. Dice la Biblia que Jesucristo nombró a sus 12 apóstoles. ¿Se acuerdan? Jesucristo nombró a sus 12 apóstoles, pero no nombró a Pablo. Pablo vino después, él llegó después, pero fue considerado como apóstol. ¿Por qué razón?
porque uno de los requisitos para ser apóstol era ser testigo de la resurrección de Jesucristo, y Pablo ni fue discípulo, ni fue apóstol durante el ministerio de Jesús, pero vio a Jesucristo resucitado y había sido comisionado por él. Entonces voy a leer lo que dice Hechos 1, no tienen que leerlo, yo lo voy a leer, Hechos 1 del 20 al 22. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no hay ya quien more en ella y tomó otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que se han estado junto con nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Entonces estaban buscando, deliberando, que después de la muerte de Judas Iscariote, era necesario que otro se levantara para ocupar el puesto para que se mantuviera los 12 apóstoles de Jesucristo, y decía que era necesario que hubiese visto a Jesucristo entrar y salir y que lo hubieran visto resucitado. Entonces Pablo nunca estuvo con él, él llegó después, pero dice en Hechos capítulo 9, del 3 al 6, pues yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí que en este momento vemos cómo Jesucristo se le presenta a Pablo, que era un requisito que decían en Hechos, que tenía que haber visto a Jesucristo, pues aquí lo estaba viendo, y que era testigo de su resurrección, pues claro que sí, porque lo estaba viendo, y además que fuera comisionado. Otra de las cosas que tenía que tener era que fuera comisionado, porque Jesucristo eligió a sus 12 apóstoles, y aquí está eligiendo a Pablo para que vaya y haga. Dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Dice, ve para Damasco, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces ya inicia Pablo con un formalismo en donde él mismo aparece en las cartas como yo apóstol, si yo Pablo apóstol de Jesucristo, no por elección de los hombres, sino de Dios. Y entonces él tiene ya una autoridad porque vio a Jesucristo y Dios lo eligió, y entonces al momento que tiene esta oportunidad, pues lo eleva de un rango a ser ya no solamente un fariseo, sino ahora ser un discípulo de Jesucristo en todos los momentos. Entonces vemos que Pablo empieza a hablarles con autoridad a la parte de Gálatas, a la gente que estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando él pasó y les enseñó el Evangelio, les habló del Evangelio, inmediatamente después que él se fue, llegaron otros que fueron a desmentir, a desvirtuar, a hacer dudar a la iglesia respecto del Evangelio. Y entonces Pablo en esta carta, luego aborda el problema. Una vez que se presenta, dice, ¿qué? Se dice la Biblia, es versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que está viendo aquí? Inmediatamente les está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué lo que les enseñé ahora ya lo hacen diferente? ¿Por qué están siguiendo otra corriente distinta? O sea, ¿por qué están siguiendo un evangelio distinto? Y no es que haya otro evangelio, sino que están siguiendo cosas. Dice el versículo 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Díganme ustedes si el día de hoy no está ocurriendo lo mismo. Tenemos un evangelio que ha sido perturbado y pervertido y degradado en todo lo que tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Hay muchas corrientes y muchas tendencias que la gente duda acerca de muchas cosas y se pregunta por qué es esto y por qué es el otro y por qué aquello. Y hay películas y libros y todo tipo de situaciones en donde la gente está confundida y ya no sabe a quién creer o quién no creer. Y esto es un enorme problema porque todos tenemos necesidad de buscar a Dios. Sea de cualquier nacionalidad, de cualquier época, en su instinto natural sabe que lo que ven no es creación de hombre alguno, que lo que ven las estrellas y el cielo y la naturaleza, es esto no lo pudo haber creado nadie. Dios lo creó. Hay un Dios que creó todas estas cosas y en su búsqueda por conocer a Dios han caído en lazo de mucha clase de religiones y falsas situaciones que los han llevado a que caigan en lazos de ladrones o de defraudadores. Y lo que habla Pablo aquí es que se tiene que seguir, para que no fracasen, tiene que seguir el evangelio que se les enseñó desde un inicio, el evangelio que Pablo les enseñó. Y nosotros nos hemos maravillado también, como aquí Pablo, de que muchas personas a las que se enseñó cosas hagan cosas diferentes, que hagan cosas distintas. Uno les enseña cosas en la iglesia y de repente sale con otra cosa diferente. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente la gente
hace cosas, si les hemos enseñado de una forma y actúa de una manera totalmente distintas. No entiendo por qué está pasando esto. ¿Qué es lo que estamos hablando? El otro día estaba platicando con Ruth y les decía que les estaba diciendo yo en una conferencia, decía, hermanos, yo les recomiendo una película, una serie muy padre en Netflix, se llama La Corona, y me preguntan todos, ¿qué? ¿La Corona? ¿Qué? Ay, The Crown. Y dicen todos, ay, sí. Digo, ay, ¿qué es esto? Resulta como que toda mi vida me he equivocado. Pensé que hablaban español, pero todos hablan inglés. Por razón no me entienden. Les estoy hablando español y no me entienden. Entonces hay que hablarles en inglés para que entonces se entienda. Así pasa con el Evangelio. Ustedes están haciendo una cosa y hacen otra cosa diferente. Se supone que tienes que ser casado con una sola mujer y con gente de la congregación, o sea, con gente que te ama el Señor, y la gente se mete con gente que no se casa, con personas con las que no aman al Señor, sino que aman otras cosas, y dice, pero ¿qué fue lo que te enseñé? ¿Qué fue lo que te instruí? ¿Cómo es que haces todo lo contrario? ¿Cómo es posible que tengas esos principios, esas maneras de razonar tan malas? No fue lo que te enseñé. Pablo está desesperado porque dice, estoy maravillado, estoy con los ojos abiertos así grandísimamente. ¿Cómo puede ser que tan pronto te hayas alejado de las cosas que te enseñé? Lo que te enseñé era lo correcto, pero ¿por qué lo practicas ahora de otra cosa diferente? Y es que escucharon a gente que no es de lo correcto. Y es que las iglesias tienen ese problema. En su comezón de ver y de oír, de ver milagros o ver señales, o porque tienen buenos músicos, o porque tienen mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, o un grupo de niños muy bueno, o tal vez un grupo de jóvenes, entonces repletan la iglesia con cosas, pero no tienen la tendencia correcta. Sus propios tendencias los hacen que se salgan de los parámetros de Dios y equivoquen el camino. Entonces, dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto, o sea, así como apenas le acababa de compartir el Evangelio a los de Galacia, y antes del segundo viaje misionero ya está escribiendo la primera carta. Tan rápido como le escribió la primera, ahora viene, perdón, tan rápido como pasó por ahí, les escribe una carta para hacerles entender que lo que están haciendo les está reprochando el por qué se han alejado del Evangelio de Dios. ¿Esto pasa hoy en día? Sí, y con mucha más frecuencia que antes. Es impresionante las cosas que estamos viviendo. Estamos en un mundo con problemas. Por supuesto que sí. Y cada vez es más difícil encontrar una buena noticia. Cada vez lo que escuchamos son malas noticias. Todo. Hace una semana chocó el Metrobús allá arriba. Imagínense, todavía no inaugura ni chocó un Metrobús. Es increíble. Ayer escuchamos de un choque de un tren con un camión de líquidos y explotó, bueno, una de muertos y de casas, 120 casas dañadas y miles de personas intoxicadas. Bueno, y esto es en México. ¿Qué está ocurriendo? Pues que vemos las noticias y estamos retacados de muchas malas noticias. Sin embargo, lo que vemos en el Evangelio es que son buenas noticias de salvación. La buena noticia es que, ¿no hay buenas noticias? Sí, sí hay buenas noticias. Jesucristo murió por ti. La buena noticia es de que tienes oportunidad de ser salvo. Tienes la oportunidad de pedir perdón por tus pecados. Tienes la oportunidad de resarcir los daños que hiciste y corregir tu vida. Tienes la oportunidad de ser una persona distinta. Tienes la oportunidad de no ser lo mismo que tus padres fueron. Tú vas a ser distinto si quieres seguir a Jesucristo. O sea, ¿hay buenas noticias? Sí las hay. ¿Qué es la noticia? Dios te está buscando. Y Dios quiere cambiarte. Dios quiere tratar contigo. Pero tienes que aprender las cosas de la forma correcta. La verdadera noticia y la más maravillosa es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje que Pablo les mandó a la iglesia, o que les enseñó a la iglesia, era que podían ser perdonados e ir al cielo por la obra de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Ese mensaje es antes y hoy el más importante del mundo. Hoy tienes la oportunidad de ser salvo para el Señor. Este mensaje cambió la vida de Pablo y a través de Pablo mucha gente cambió también sus vidas. Nosotros hemos sido transformados por las cartas que hemos escuchado que escribió él, pero ahora el Evangelio está siendo atacado. Con la intención de llegar al cielo y obtener bendición de Dios, millones de personas en todo el mundo han seguido caminos que les prometen que son los correctos,
y ha seguido a líderes, creencias, señales, filosofías, tendencias, pero en la mayoría de los casos no solamente han errado el camino, sino que han sido defraudados y robados. En todo el mundo y en todo el momento, en todos los tiempos. El camino correcto está en la Biblia. Ahí está el camino correcto. Las palabras dichas por Dios mismo y su revelación y la llenura del Espíritu Santo, especialmente en la vida y obra y muerte de Jesucristo, nuestro Rey. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz y nos dedicamos a comprenderlo, entonces nuestra vida tiene un significado diferente. No puedo comprender, es que para algunas personas dicen que leer la Biblia es muy aburrido, que es muy cansado. No logro entender cómo es que una persona en toda una semana solamente lea 3 o 4 capítulos. En toda una semana. Yo no puedo creer esto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser una persona que dice que lee o que quiere conocer a Jesucristo, pero no lee, no se esfuerza? Y lo que lee es tan pobre, tan raquítico, que la verdad es que no es leer la Biblia. No lo logro entender. ¿Qué es aburrido a la Biblia? ¿Es acaso muy cansado leer las Escrituras? Para entender la Biblia requerimos primero de la voluntad, que quieras realmente tener voluntad para conocer la verdad y las diversas versiones y para poder hacer esto te puedes ayudar de muchas cosas, como que, por ejemplo, diferentes versiones de la Biblia, de una serie de mapas, estudios y costumbres de la época de ese entonces, la historia del pueblo judío y los pueblos aledaños, entender la música y sus consecuencias, sus implicaciones de ese entonces, el estudio de su lenguaje, de sus modismos, de la interpretación de lo que quisieron decir, el conocimiento de la hidrografía, me refiero a los movimientos de los ríos, de sus brazos que se han cambiado, o sea, que cambian de rumbo, el clima y la forma de subsistir en medio de esos climas tan tremendos. O sea, todo eso nos lleva a un estudio de comprenderlos, de la educación que recibieron y la educación que van a transmitir a sus hijos, de su manera de pensar, de su manera de vestir, la manera de orar, la manera de comer, la manera de trabajar, de ganarse la vida, de el conocimiento de las leyes civiles, de las leyes religiosas de su tiempo, el traslado de un lugar a otro, las estrategias de guerra, el valor de cada miembro de la familia, del amor a Dios por su pueblo Israel y el amor de Israel por su Dios. Díganme si todo esto es aburrido. No puede ser aburrido. El estudio de las escrituras te tiene que llevar a que no solamente lees la Biblia, sino que te lleva a que busques otras cosas. Busques los mapas, busques la arqueología, qué fue lo que pasó entonces, qué es lo que había hoy, qué es lo que hay en este momento, qué pasó entonces y qué pasó hoy, por qué pasó esto a esta ciudad, qué le ocurrió. Hay tantas cosas por aprender que no puede ser que alguien diga que la Biblia es aburrida. No logro entender por qué la persona no se mete al conocimiento y al estudio de las escrituras o les cuesta tanto trabajo. Y cuando les paso la lista veo que han leído nada, poco o nada. O sea, lo que me enseñan es indignante. Realmente he tenido varias veces la intención de ya mejor no tomarle la lectura. ¿Saben por qué? Porque me da pena escribir. ¿En qué vas? En Hechos 2. ¿En qué vas? En Hechos 3. Bendito. ¿En una semana leíste esto? ¿En una semana leíste un capítulo? No es posible esto no es leer. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Te estás engañando a ti mismo. No es así las cosas. La Biblia es un dechado de enseñanzas, de éxitos, pero también de fracasos. Y es motivo de estudio. La Biblia es una extraordinaria fuente de información, pero no responde a muchas preguntas. No tiene por qué responderlas. Tenemos la esperanza de que cuando lleguemos al cielo, Dios mismo nos responderá esas preguntas que tuvimos. Y escucharemos al maestro cuando nos explique por qué no dice o por qué pasaron las cosas cuando pasaron. Estaba meditando acerca de un libro que leí hace mucho tiempo en el inicio de mi vida cristiana. Se llama ¿Cuál camino? En ese libro, en mi deseo de conocer de Dios, por conocer más respecto de lo que yo estoy leyendo, me llevó a que consiguiera ese libro en la librería y empecé a leerlo. Y lo que yo me encontré es que es un libro que habla acerca de
de la pregunta que la gente se hace, ¿cuál es el camino correcto? Y habla acerca del judaísmo, del islam, del catolicismo romano, del espiritismo antiguo y moderno, el liberalismo, los santos de los últimos días, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, la confesión positiva, solo Jesús o nueva luz, la luz del mundo, multiplicación de sectas y religiones, movimiento de la nueva era, teología de la liberación, solamente para que te des cuenta que puedes empezar a estudiar muchas cosas cuando quieres estudiar. Porque tu deseo de aprender te va a llevar a que leas un libro, no solamente la Biblia, que esa es tu base, sino que te digo que lees otro libro, luego investigues y luego analices y entonces aprendas que hay muchos errores en muchas partes. Ciertamente la iglesia ha sufrido enorme cantidad de errores en todo el tiempo de su historia. Todo el tiempo. ¿Quiénes han cometido errores? Todos. Católicos, cristianos, mormones, todos han cometido errores en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es una calidad es la calidad humana la que te hace errar el camino por las cosas de Dios. La mejor forma de poder garantizar que te vaya bien es que estudies las escrituras con atención, que pongas atención a lo que estás leyendo y realmente te metas si es que esa es tu voluntad. Porque para lo que tú tienes voluntad, para eso sí hay tiempo y sí hay dinero. Para lo que tú quieres realmente siempre hay tiempo y dinero. ¿Quieres unos tenis? Tú te los consigues. Ya ves cómo le haces, aunque dejes sin comer a la familia, pero te compras tus tenis. ¿Quieres ir a ver un partido? No importa lo que hagas, no importa que dejes a la iglesia, tú vas a ver esto. ¿Quieres ir vamos, hay tantas cosas que la gente hace. Entonces uno tiene que entender que para lo que tienes que hacer es, si quieres conocer al Señor, tienes que primero que tener tu voluntad, tu deseo de conocer de Dios y investigar. A mí me gustaba cuando llegaban pastores o maestros a la casa, porque en nuestra casa se hacían las congregaciones antes de que fuéramos pastores, y yo les preguntaba cosas. Oye, aquí no entiendo esto, y aquí no entiendo lo otro, y los tapizaba de preguntas. Creo que uno de mis problemas es que siempre soy muy preguntón. Les pregunto a todo el mundo todo. Saber, quiero que me expliques esto. Aquí en la Biblia no entendí esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? A ver, platíqueme. Y ellos decían, pero ¿no tienes más? ¿Tienes preguntas? Digo, tengo más. Tengo muchas. ¿Por qué? Porque tengo inquietud. Pero muchas veces me decían, es que no te la quiero contestar. ¿Y por qué? Porque tu deseo de recibir esa respuesta te va a llevar que lees un libro, y luego otro libro, y luego otro libro, y otro libro, para que tengas la respuesta. Porque tienes intención de aprender y te va a costar. ¿Y sabes qué? Eso sí es cierto. No es que en la iglesia te damos las cosas, decimos peladitos y en la boca. No tienes que sufrir por nada. Yo veo a mi esposa que, si ustedes no saben, mi esposa no puede ver bien por un ojo. De hecho, no ve por un ojo. Y se pasa horas enteras leyendo, horas enteras esforzando su pobre vista con un solo ojo para poderles dar los estudios que le da. ¿Y saben qué es lo que veo? Que ella da banquetes. Y veo el esfuerzo que hace y me quedo asombrado, impresionado de toda su voluntad y su esfuerzo por enseñarles cosas. Porque cuando quieres hacer las cosas, te esfuerzas y lo haces y te metes y te involucras. Entonces, yo veo que el cristianismo actual está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque somos ya muy light ahora. No hay que hacer muchas cosas. Simplemente prendes la televisión y ves una película cristiana y ya la hiciste. O ves un programa cristiano en la televisión, un canal cristiano y una conferencia y ya estuvo. Y todos te van a enseñar diferentes cosas, según lo que tú tengas comisión de oír. Pero tu crecimiento personal no te lo da la televisión, sino te lo da tu tiempo individual. Tu meterte con el Señor, investigar, meterte y guardar tu vida. Al analizar, cuando yo leí ese libro, al principio me quedé impresionado de la gran cantidad de cosas terribles que estuve leyendo de todos los tiempos y que nadie me había enseñado antes nada. Yo tenía muy poquito de ser cristiano. Era muy reciente mi conversión, pero ya tenía el deseo de estar averiguando. Y la mejor manera de averiguar es estudia, lee, investiga, métete. ¿Te interesa? Pues tienes que buscarle, porque solito no te lo van a dar. En la iglesia donde yo iba, el pastor nos daba la información que él quería darnos, pero yo quería más, yo quería saber cosas.
Yo quería entender, no quería saber más que él, sino yo quería saber cosas que no me podían contestar muchas veces nadie, pero Dios sí tenía respuesta para mi vida. Y saben, yo lo que veo es que veo un Pablo que pasa por un lado y les enseña cosas, pero después se entera que lo que está practicando es todo lo contrario. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te enseñé? Pero ¿cómo es posible que tan pronto te desviaste y esas cosas incorrectas? ¿Pero de dónde fue que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cómo es esto? Bueno, por un lado está la chafez de la gente y por otro lado está que el diablo está buscando la chafez de la gente para poderlos manipular. Esa es una situación que nos lleva a que analicemos la escritura con cuidado. La primera carta que se escribió en todo el Nuevo Testamento es Gálatas. Antes que los Evangelios, antes que Hechos, fue Gálatas. ¿Por qué se escribió? Porque había una urgente necesidad, era de corregir el camino de la gente de Galacia y que todos los demás lo escucharan. Qué maravilla que pudo escribir esto y podemos leerlo después de años y es las mismas palabras que escribió Pablo, las que podemos escuchar o leer el día de hoy. Dice la Biblia: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas según nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como os he dicho antes, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora a favor de los hombres a los de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todo debía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice Pablo, a mí lo que me interesa es enseñar lo que Cristo enseña, no lo que la gente quiere oír. Si la gente no quiere oírlo, o no le gusta, es su problema. Yo voy a decir lo que Cristo quiere que yo diga. Eso es lo que yo tengo que enseñarles. Lo que dice la Escritura. Por eso la importancia de que lean la Escritura. Ahora, no solamente es que lo leas, sino que te metas al estudio de la Escritura y me digas, pastor, yo quiero saber más. ¿Qué libro de mapas puedo conseguir? ¿Cómo puedo conseguir las costumbres de esa época? ¿Cómo puedo entender la arqueología de esta época? Quiero que me explique cómo es el modismo de sus lenguajes, cómo era o por qué se vestían de esta manera. Vamos, que me tupan con preguntas que tengan que ver con la enseñanza de la escritura. Eso es lo que me interesa. Cuando la gente no pregunta es porque o todo lo entiende o no entendió ni papa. Y si me sale con la chistosada de que me salieron con un capítulo 2 por semana, me doy cuenta que simplemente están haciéndose majes. No son cristianos. Ni tienen voluntad, ni quieren conocer a Cristo. Y por lo tanto no tienen resultado. Y no puede ser burlado. Todo lo que luego sembrare, ciertamente cosechará. Vemos que Pablo les reclama a ellos, dice, si alguien venía con un evangelio diferente, sí, porque ya hubo otros que trajeron cosas distintas, evangelios distintos, como que, por ejemplo, les decían los que iban detrás, pasaba Pablo y venía otro detrás que decía, no se preocupen, ¿qué les enseñó Pablo? ¿Que teman al Señor? Sí, pero no tiene que ser así, pueden llevársela tranquilo, pueden comer todo lo que quieran, no hay que ser tan legalista, no importa si faltas un día de la iglesia, no importa si te vas al cine y ves una película fea, no importa, o sea, el cristianismo es light, no importa que vayas con un novio y luego con otra a la iglesia, vamos, cristianismo es light. ¿Por qué es esto? Porque no están interesados en seguir la sana escritura de la palabra. Cuando tú les y conoces al Dios de la escritura, te das cuenta que lo que Él demanda es santidad. Santidad. Y lo que nosotros vivimos no es de ninguna manera santo. Pero que en realidad aquí no hay santidad. Estoy impresionado, se los tengo que decir, de algunas cosas que he visto. Hace unos días, Ruti me dijo que viera eh, pues una serie, pues es un reportaje acerca de una religión, y cómo manipulaban o manipulan a la gente y hacen que pues el hombre tenga de 86 años, tenga 26 esposas y una tonelada de hijos y todos viven juntos. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué dice la escritura? ¿Por qué hay una mala interpretación de la escritura? ¿Por qué? Porque la gente no lee. Entonces, ¿de quién es la culpa? Bueno, hay un vivo que dice cosas, pero hay un tonto que las entiende, que las cree. ¿Y por qué? Pues porque no busca, porque no lee, porque no investiga. Le dicen cosas y las cree.
y hacen cosas incorrectas, pero las siguen creyendo. Estoy impresionado es cómo va la gente al Cerro de la Estrella, millones de personas van a hacer Cerro de la Estrella para ver la crucifixión de un supuesto Jesucristo. Dice, ¿no lo han visto ellos en película? ¿No lo han leído en alguna ocasión? ¿A qué rayos van? Y eso de que vayan y lloren, porque además, pues lo terrible caso es que van y lloran. Ay, ay, ¿y por qué lloras? O sea, ¿por qué estás llorando? Es que mataron a Jesucristo. ¿Entiendes por qué murió Jesucristo? ¿Comprendes por qué murió? Simplemente es religión, es fanatismo, es ignorancia, gente inculta, gente que no está preparada. ¿Y saben cómo lo vemos los cristianos cuando no leemos la escritura? Igual, gente inculta, impreparada, pues bueno, ustedes tienen que valorar en dónde están. Porque en la iglesia donde ustedes están yendo, aquí somos muy exigentes y sí pedimos cosas, sí exigimos santidad. Aquí sí exigimos que la gente haga las cosas correctas. Y me molesta mucho cuando la gente llega tarde. Me indigna cuando la gente llega tarde. Me ofende cuando la gente llega tarde a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Dios habla de santidad y de pulcritud. Llegan tarde sin desayunar y todos con las lagañas pegadas, ni bañados están ni nada, y con chanclas, algunos, o tenis. ¿Qué desastre es este? Para entender a Cristo, tienes que entrarle por su camino, hacer las cosas como Él quiere que se haga. Pablo está indignado. Estoy maravillado. Estoy impresionado que tan pronto te has alejado de lo que te dije. Pues, ¿qué no lees en la Escritura? ¿No has leído lo que dice la Escritura? Digo, para la gente que no ha leído nada, será porque o no lee, o no sabe leer, o no quiere leerla. Pero si tú lees 3 capítulos a la semana, simplemente eres un ignorante de la Escritura. No sabes nada y jamás vas a lograr llegar a leerla completa. Jamás. Y no esperes tener resultado de parte de Dios porque no lo conoces. Cuando conoces a Dios, o te esfuerzas por conocerlo, Dios se te revela. Uno de los secretos es que conozcas la palabra para que Dios se te pueda revelar. Y cuando se te revela, como se le reveló Pablo, Dios, Jesucristo a Pablo, su vida es transformada. Cuando Cristo viene y se te presenta, ya no eres el mismo. Ahora eres otra clase de persona, porque ya lo viste resucitado, ya viste que te escucha, ya viste cómo es, cómo piensa, qué es lo que demanda de ti, y entonces tu vida es completamente transformada. Hay enorme cantidad de religiones. Todos los días aparecen nuevas religiones y filosofías. ¿Cuál camino? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te interesa? Porque solamente hay un camino que te va a llevar al cielo. Y todo lo que está aquí no te va a llevar al cielo. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada el camino. Y será llamado camino de santidad. Ningún inmundo pasará por él, sino que él mismo estará con ellos. El que no viene por este camino, por todo el que fuere, no se extraviará. Habrá allí calzada el camino, y habla de los últimos tiempos. Habrá allí calzada, camino. Un camino grande, ancho, o el camino angosto. El camino pequeño. Habrá allí calzada o camino. Pero será llamado camino de santidad. Ningún inmundo, ningún pecador pasará por él. El que viene por este camino, por todo porque fuere, nunca se extraviará. Es un camino de esfuerzo y de lucha y de dedicación, de negación a lo que ven a su alrededor. ¿Qué nos está robando todo? Pues los medios, el celular es un demonio que roba el corazón de los niños y adultos en todo momento, que están pegados, enajenados al celular. Todo el tiempo. Jamás leen un libro, pero ¿qué tal está pegados al infernal celular? Todo el tiempo, texteando en todo momento, manejando, texteando, en bicicleta, texteando, mandando textos y todo. Increíble. ¿Por qué es esto? Porque la gente es ignorante. No les importa sus vidas. El camino para llegar al cielo es un camino de esfuerzo, de dedicación, de lucha, de negación. Tenemos que analizar la carta, la primera carta, y por qué se escribió. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba perdiendo y no fue lo que Pablo les enseñó. Nosotros les hemos enseñado el camino y no lo estamos inventando, es algo que está escrito en la Escritura, está en la Biblia, ahí está. Ahí dice, esa es la correcta forma. Ahora hay que aplicar lo que dice ahí para poder llegar así. Pero ¿qué demandan ustedes? Dedicación, voluntad,
anhelo de hacer las cosas. Yo les puedo presentar a varias personas que fueron a la congregación y todo el tiempo tupiéndoles con preguntas y me recomendaban un libro y voy y lo compraba. Y no lo compraba nada más por tenerlo, se ve que leerlo. Y luego ese libro te recomienda otro, pues ahí vas y compras otro porque aquí me lo recomienda este autor, me parece bueno, y entonces ahí vas hasta que te haces de tu biblioteca. ¿Por qué? Porque estás interesado en hacer las cosas. Dedicas tiempo para estar con el Señor. Te esfuerzas por hacer lo correcto. No somos perfectos, pero sí tenemos voluntad de hacer las cosas. Yo creo, hermanos, que esta carta nos va a abrir los ojos, porque lo que pasó antes pasa hoy. Pablo estaba admirado de que ya se habían desviado y tenían corrientes rarísimas, tenían toda clase de cosas extrañas. Sin embargo, Pablo lucha contra eso desde el inicio, porque aunque él enseñaba una cosa, la gente estaba practicando otra. Y luego se estallan y que los resultados sean totalmente negativos. ¿Ya se me acabó el tiempo? Creo que ya. No, me quedan 2 minutos. Dice Pablo, nos hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro los apóstoles y a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, hermanos, delante de Dios, que no miento, pues fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista para las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente voy a decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaron a Dios en mí. Aquí vemos un cambio verdadero. La iglesia solamente puede tener éxito cuando es transformada. Cuando su espíritu se mueve en la iglesia con libertad, y la gente se anota porque cambia su forma de actuar, que hace cosas extraordinarias, como que llegan antes de la hora, llegan limpios y bañados de entrada, y traen su diezmo apartado, con los billetes más bonitos que pueden encontrar. Cuando se me enseñan su Biblia que sí la leyeron y que están interesados en conocer al Señor. ¿Quieren conocer a Jesucristo? Nosotros se los enseñamos, se los presentamos. Pero ustedes tienen que pagar el precio. Se tienen que esforzar en hacer las cosas. O sea, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.